y bueno, es muy importante que todos sepan que estamos trabajando para poder continuar con las sesiones y sacarle provecho a lo que ustedes pagaron. Hasta el momento la decisión es retomar los talleres programados con los panelistas que ya estaban también programados, pero en el Inter organizar estos webinars con nuevos panelistas para hablar un poquito de los temas que a todos nos ocupan. En esta ocasión también quiero agradecer, aparte de nuestros participantes, quiero agradecer también a Sebastián Patiño, quien es coordinador de ANADE, del Comité de Seguridad Social de ANADE Nacional, y a Alejandro Caro, que es el coordinador de Seguridad Social de ANADE Nuevo León, que ya muchos conocen. Ambos tienen amplia experiencia en el tema y los hemos estado escuchando en diversos paneles con relación al tema de seguridad social que hacer las empresas y lo que tienen que hacer nuestros clientes respecto al tema ante esta crisis mundial de la pandemia. Entonces, estaremos organizando webinars de este tipo. Agradecemos a los que se conectaron. Es un grupo muy amplio que vamos a mantener cautivo para continuar con los talleres. Y bueno, le doy el uso de la palabra a Yeshua, quien nos hará el favor de moderar en esta ocasión el panel y presentar a nuestros expositores del día de hoy. Y bueno, nuevamente muchas gracias Alejandro y muchas gracias Sebastián por apoyarnos el día de hoy. Les mando un fuerte saludo y adelante, buena suerte. Gracias. Muchas gracias, Mario. Buenos días a todos y como costumbre, siempre al iniciar este tipo de webcast es mi deseo que todos estén bien, que todos estén con salud, que todos estén bien en salud física y en salud mental. De corazón deseo que todo el mundo esté, ustedes y sus familiares y sus colegas de trabajo, en buen estado de salud. Hecho lo anterior, quiero agradecer a Mario por la presentación y así mismo presentarles a ustedes a estos dos panelistas. Nos acompaña desde la Ciudad de México Sebastián Patiño Jiménez. Él es socio de Casa Abogados. Él nació en Ciudad de México, es chilango, pero es de los buena onda. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, donde obtuvo un grado de licenciado en Derecho con la defensa de la tesis hacia la colegiación obligatoria de los abogados en México. Colegiación obligada para todos, por la que obtuvo una mención. Es socio del despacho Consultores de Abogados en materia de seguridad social, firma con más de 35 años de experiencia en única área de especialidad, el derecho de la seguridad social. Además, es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la Unión Internacional de Advocats. Actualmente es coordinador del Comité de Seguridad Social y vocal del Consejo Directivo Nacional de ANADE, siendo el miembro más joven en ambos papeles. Tiene un amplio conocimiento de la materia en el derecho laboral, en el derecho de seguridad social. Y bueno, agradecer muchísimo su acompañarnos el día de hoy. Y, gracias, Yeshua. Gracias, Sebas. Y por otra parte tenemos... Oye, hay que practicar bien ese italiano, Yeshua. Híjole, discúlpenme, pero empecé a patinar, discúlpenme. Por otra parte, tenemos a Alejandro Caro, pues es un viejo conocido de ya todos, muy probablemente los que están conectados. Él es Alex Caro de la Fuente. Él es abogado, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, graduado con honores, yo lo vi, yo estuve ahí. Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, tiene 15 años de experiencia en la práctica del derecho laboral. Forma parte de la firma junto con un servidor desde el 2017 y está a cargo de la práctica legal en todo el norte del país en EY.
Previo unirse estuvo en una firma muy grande a nivel mundial desde el 2008 y del 2004 al 2008 formó parte de diversas firmas locales en Monterrey, Nuevo León. Además, bueno, es miembro activo, es coordinador del Comité de Seguridad Social en ANADE Nuevo León, miembro de la Comisión Laboral de Coparmex, instructor de Coparmex y de CAINTRA y además catedrático de la Facultad de Derecho en las materias de Derecho Laboral, Individual y Derecho Colectivo. Y bueno, pues ya me quemé 46 minutos leyendo el amplio currículum de aquí de los caballeros. Quiero cederle la palabra a los abogados. La verdad es que entendemos que de este tipo de pláticas ha habido pues ya bastantes. Creemos que por cuanto hace al tema de la seguridad social no se ha hecho el suficiente hincapié que necesita y creo que hay muchas dudas. El formato que vamos a utilizar el día de hoy es, realmente lo queremos hacer bastante a la ligera. Queremos que los dos abogados nos platiquen cuál ha sido su experiencia, qué prevén para un futuro, cuáles son las recomendaciones en este ámbito y quisiera aperturar el diálogo en la caja de preguntas y respuestas. Por favor, cada pregunta que tuviesen en cualquier momento de la sesión, yo buscaré el momento y espero ser oportuno para interrumpir a los abogados y hacerles las preguntas para que nos contesten. Entonces, sin más preámbulo, quisiera cederle la palabra a ustedes y que nos platiquen cuál es el panorama que se vive en el tema de la seguridad social actualmente. ¿Hay facilidades? ¿No hay facilidades? ¿Qué es lo que se está previendo para un futuro para el Instituto Mexicano de Seguro Social? ¿Y dónde estamos parados actualmente? Muchas gracias y adelante, caballeros. Gracias. ¿Quieres arrancar, Alex? Sí, gracias, Sebas. Bueno, primero voy a arrancar como arranco todos los webinars y webcasts que ahora he hecho, y es de antemano disculpándome si escuchan el ladrido de mi perro, si escuchan el grito de un niño. Ahora ya me hice de la costumbre de poner un fondo de pantalla conmemorativo de ANADE de los 50 años para evitar que se vean los niños corriendo atrás de mí. Realmente no es por tener la camiseta bien puesta de ANADE, pero bueno, creo que es el nuevo normal y vamos acostumbrándonos a esto, ¿no? Y de lo que decías, Yeshua, pues más que facilidades, estamos hablando de dificultades, ¿no? Para todos nosotros en todas las materias. El coronavirus ciertamente vino a modificar la manera en la que nos comportamos y con eso se modificó todos los ámbitos de nuestra vida y la seguridad social no es la excepción. Ahora, no sé si quieras, Yeshua, ir tomando preguntas del público o preguntas del material que te mandamos para irlas haciendo y luego Sebas y yo vamos ahí peloteándolas, ¿no? Sí, claro, Alex. Una de las preguntas que más he escuchado y que más ha sonado es respecto de la suspensión temporal de labores con el pago, con pago parcial de salarios. ¿Esta suspensión requiere o se podría pegarle a la base mediante la modificación de salario? ¿Es posible? ¿No es posible? Ahí que pudieran comentarnos, porque muchos de nuestros clientes han tenido esa pregunta, ¿no? Es decir, si yo modifico el salario, hago algún convenio de modificación temporal de las condiciones de trabajo, tengo que seguir pagando normal, puedo afectar la base para ahorrarme también ese tema. ¿Cómo funciona ahí? ¿Qué nos pudieran comentar al respecto? Pues mira, a ver si puedo arrancar. Gracias a todos por la invitación, Mario, Yeshua, y por considerarme chilango de los buena onda. Me da mucha pena no poder estar en Monterrey porque estaría con ustedes y después de estar con ustedes estaría en el Mirador comiendo de maravilla. Entonces, pues lamento tener que estar aquí desde mi casa platicando. A ver, yo creo que, respondiendo concretamente a esto, si partimos del punto de vista que las aportaciones de seguridad social son una contribución en términos del Código Fiscal de la Federación, son un tributo y por tanto le deben de aplicar las reglas de las contribuciones. En una de estas reglas son que las contribuciones tienen elementos y uno de estos elementos es la base. ¿Cuál es la base de las aportaciones de seguridad social? Pues es el salario base de cotización
en un primer análisis, una primera respuesta sencilla sería, en la medida en la que el salario sube, pues las cuotas tienen que subir, porque tienes que presentar el aviso afiliatorio de modificación salarial a la alta y por tanto sube. Si el salario baja, y ahorita con esto me gustaría hacerle a lo mejor una pregunta a Alex, porque yo de laboral la verdad es que no sé, conozco de seguridad social, Alex sí le da bien a las dos materias, a ver qué opina de las reducciones salariales, pero termino mi idea, es si el salario baja, por tanto, baja la base con la cual se debe de tributar, se deben de pagar las cuotas patronales, y lo que he visto que han hecho muchas empresas, lo que hemos recomendado a muchos clientes, es que presenten sus avisos de modificación salarial a la baja. De suerte que pues yo no lo vería tanto como un me ahorro las cuotas, sino aquí estamos viviendo una situación que es un perder-perder para todos. Nos está yendo gacho al gobierno, le está yendo gacho, muy gacho. A las empresas, a los trabajadores, a todo el mundo. Entonces, pues yo creo que ante la poca liquidez que puedan tener las empresas, si llegan a algún acuerdo con los trabajadores y disminuyen el salario, pues lo correcto sería disminuir las cuotas patronales. No sería congruente que yo pague un salario de 100 pesos al trabajador cuando ganaba 200, pero siga pagando cuotas sobre 200. Como tampoco sería congruente a la inversa, que un trabajador que gana 200 pesos lo tienes registrado con unas cuotas de 100, ¿no? Lo ideal sería irlo más parejo. Y sobre la disminución, que la verdad es lo que más común hemos visto, porque yo dividiría en tres, quisiera ver a ver qué opina Alex, en tres soluciones parecidas quizá, las que han adoptado las empresas en estos días ante la falta de lineamientos, de medidas realmente tangibles para los patrones por parte de la autoridad, pues han sido el propio sector privado quien ha tenido que estar buscando alternativas muchas veces de las manos de sus asesores. Y yo he visto que han hecho esencialmente tres cosas. Uno, la reducción de salarios. Otra, la reducción de la jornada laboral con la consecuente reducción del salario. Y la tercera, pues algunos han aplicado las reglas del ausentismo de la ley del Seguro Social, que seguramente ahorita aplicaremos. Pero yo quería preguntarte, Alex, ¿por qué he notado a los abogados laboralistas muy divididos en dos? Por un lado, nos dicen respecto al primer escenario, no, prohibido, no se puede reducir el salario ni unilateralmente, ni pactado, ni aunque lo firmes con la huella del trabajador, porque la Ley Federal del Trabajo dice que la reducción del salario, aun cuando sea convenida, es causa de rescisión imputable al patrón y entonces tienes que pagar los 3 meses, 20 días por año, bla, bla. Y otro grupo de laboralistas dice, pues sí dice eso la ley, pero ante la circunstancia especial que estamos viviendo, de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, pues tienes derecho a jugar un poco con las reglas de una forma distinta a lo que nos establece la ley. ¿Tú qué opinas ahí, Alex? ¿Se vale o no se vale? Avientas las preguntas difíciles, Sebas. Pues, como no soy laboralista, nada. No, mira, y regresándome un poquito a lo que comentabas, coincido completamente. Si la base de las cuotas es el salario y el salario se ve afectado por una reducción, hay que modificarlo también en el Seguro Social. Y voy a responder ahorita la que me comentaste, pero antes te voy a aventar otra a ti. A ver. Hay empresas que están diciendo, si yo tengo, por poner número, 100 trabajadores, y de esos 100 trabajadores, doy de baja, porque sabemos que uno de los efectos de esta crisis ha sido también el económico, no nada más el de salud, y eso ha hecho que algunas empresas hayan optado por terminaciones. Y esta empresa de 100 personas dio de baja 30, se queda con 70, y los dio de baja en el Seguro Social, y se queda con 70. Y esos 70, de estar con un salario base de cotización de 500 pesos, de un día para otro, ahora todos están cotizando con 250 pesos, porque hubo una reducción de salario a la mitad. Hay empresas que a lo que le tienen miedo es a que la gran cantidad de movimientos, y como tú sabes, el IMSS con sus algoritmos y esta nueva forma de vigilar y cruzar datos con otras autoridades, se prenden los focos rojos cuando hay movimientos inusuales. Y si das de baja al 30% de tu nómina y al resto lo echas para abajo, hay quien dice, yo prefiero seguir pagando y asumir ese costo de seguridad social y hacer uso de los días de ausencia que me permite la ley, de hasta 7 días de ausencia. Y
la pregunta ahí es, ¿qué consideras, qué opinas tú de esa estrategia, asumiendo el costo para evitar el riesgo de quedar en el radar del Seguro Social o aparecer en la lista de patrones que destruyen el empleo porque di bajas, o al rato va a haber una lista de patrones que bajaron los salarios, seguir contribuyendo al 100% como si no hubiéramos modificado el salario? Que eso como que ya trae algunos problemas, ¿no? De CFDI, si estoy pagando la mitad, pero estoy contribuyendo con el timbrado, 100% las cuotas, sí. pero paliándolo un poco con los ausentismos. Pero bueno, ahorita déjame contesto la que tú me mandaste y ahorita nos vamos, si quieres, a esa. Órale. Efectivamente, están las dos alas de laboralistas, que unos por un lado dicen el salario sí se puede modificar siempre que sea de mutuo acuerdo, y otros que dicen el salario ni siquiera de mutuo acuerdo se puede modificar. Lo que hay en medio de estas dos posturas son dos derechos fundamentales o principios generales del derecho laboral. Por un lado está la irrenunciabilidad de los derechos. Un trabajador no puede renunciar a sus derechos. La ley suple su voluntad, es decir, cuando un trabajador dice, yo no quiero, por decir, yo no quiero mi aguinaldo, por lo que sea, la ley entra y dice, no, yo voy a meter mi voluntad por ti, tu voluntad no lo vamos a escuchar porque tú no te permitimos decidir en contra de ti mismo, porque la ley considera que el trabajador que está decidiendo en contra de sí mismo en realidad se está haciendo un daño y nadie debería hacer eso. En realidad, el patrón es quien de alguna manera lo debe estar forzando a tomar una decisión en su contra. Entonces, se suple la voluntad del trabajador. Pero por otro lado, tenemos otro principio general del derecho laboral, que es el de la estabilidad en el empleo, que ese es el conjunto de todas las disposiciones tendientes a que el trabajador continúe empleado. Y dentro de eso está el que en crisis hay medidas que se pueden tomar para evitar perder los puestos de trabajo. Cuando contienen estos dos principios del derecho laboral, los que dicen por encima de la irrenunciabilidad está la preservación del empleo, son los que opinan, como tú dijiste, que sí se puede modificar el salario. Los que dicen jamás en ninguna circunstancia, porque es más importante la irrenunciabilidad, son los que se van al otro lado. Hay un punto medio y digamos que es un criterio que podemos usar como regla orientadora de cuándo sí, cuándo no irnos a cada uno de esos lados, y es lo que al menos yo en lo particular recomiendo a mis clientes, y es el siguiente. Si el trabajador está en suspensión de labores por la suspensión de actividades de estos decretos y no está trabajando, entonces, bueno, me voy 2 pasos atrás. Un trabajador que labora 48 horas a la semana y gana 1,000 pesos a la semana, por decir un número redondo, y posterior a la emergencia sanitaria, trabaja 0 horas y gana los mismos 1,000 pesos, no sería renuncia de derechos, de mutuo acuerdo, bajarnos a 500 pesos. Porque en realidad, como quiera en el balance, sale a favor entre comillas, porque como tú dijiste, todos la estamos sufriendo, pero a favor en el sentido de la proporción entre trabajo y pago de salario. Entonces, en ese sentido, si está en suspensión, de mutuo acuerdo se podría reducir. Ahora, un trabajador que sigue laborando, no le podrías reducir el sueldo y en el mismo ejemplo, gana 1,000 pesos, trabaja 48 horas a la semana. Con las mismas 48 horas, hacer una reducción a 500 pesos. Y de nuevo, es un ejemplo, ese es un número redondo, 500 pesos estaría bajo el salario mínimo, en ningún caso se podría, pero por poner un número redondo que podamos dividir fácil a la mitad, porque somos abogados y nos fallan los números. Bueno, entonces, alguien que trabaja 48 horas, no le puedes hacer una reducción a 500 pesos cuando ganaba 1,000, porque en el balance ahora sí sale perdiendo, porque trabaja lo mismo y le pagas menos. Entonces, para los que siguen trabajando, y que ahí ese es otro escenario que tiene impacto en la seguridad social, y ahorita vale la pena explorarlo, Sebas, es para los trabajadores que se les hace una reducción de jornada, también se les puede reducir el sueldo, pero en proporción a la reducción de la jornada. Entonces, si trabajaba 48 horas y ganaba 1,000 pesos y lo bajamos a 24 horas a la semana, podríamos hacer una reducción a 500 pesos, pero siempre de mutuo acuerdo. Entonces, mi regla es esa, para tratar de conciliar la preservación de los empleos y la irrenunciabilidad de los derechos. Nunca bajes más en proporción la jornada
que el salario y así te proteges de la renuncia de derechos, pero eso también te ayuda a preservar los empleos. Claro, muy, muy equilibrado. La verdad es que es lo que yo, todas las asesorías que hemos estado viendo con clientes en este sentido, parte siempre de la estrategia que el laboralista les haga, ¿no? Y va sobre esta línea. La mayoría han sido, porque he visto convenios de todo tipo, pero sí la mayoría han sido convenios de reducción de jornada en donde proporcionalmente se esté pagando en atención al tiempo que se está reduciendo la jornada. Y ahí sí creo que encuadra más, es un poco más conservador este convenio que el convenio que nada más de mutuo acuerdo. Oye, estás en tu casa haciendo home office, pero pues te va a pagar tanto, ¿no? O somos una actividad esencial, pero pues aún así no estoy teniendo liquidez porque todavía me deben facturas, entonces te voy a pagar tanto a pesar de que sigues en las mismas condiciones. Mira, oye, pues regresando a lo que me comentaba, sí es verdad que desde hace unos años, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social ha tenido digitalizado todas las bases de datos de patrones, de cotizantes, de salarios, bases de cotización, y ha intercambiado estas bases de datos con el SAT, con el Infonavit, con la Secretaría del Trabajo, ahora con la Unidad de Inteligencia Financiera para incluso los temas de subcontratación, de outsourcing. Sí es verdad que hay una estrategia mucho más eficiente de la autoridad para detectar, como tú bien lo dijiste, Alex, movimientos inusuales. Esta estrategia en donde se han ayudado de la tecnología y de los intercambios de información han hecho más eficiente el trabajo. Antes, cuando, yo lo digo yo siempre en las charlas, cuando me caía el IMSS a la empresa y me llegaba la notificación de la visita domiciliaria, de entrada la notificación llegaba chueca. Ya desde ahí el abogado empezaba a planear cómo lo iba a combatir. Y ya llegaba después el auditor al día siguiente con la orden de visita. ¿Y qué decíamos en la empresa? A ver, pues van a revisarnos 2 ejercicios fiscales o 3. Pues a ver, en la bodega, déjale un escritorio, préndale la calefacción a todo el auditor, denle una vela para que con eso se quemen los ojos el pobre y denle ahí los archivos y que ahí trabaja, ahí está a su disposición. Si quiere agua nos avisa, ¿no? Entonces tenías ahí al pobre auditor que además tenía que hacer, no sé, 5, 10, 15 auditorías desahogando en el mes y en los 15 o en los 10 lo trataban así y al final obviamente pues no le daba el tiempo, tenía que emitir el acto de fiscalización a la ICEBA y era fácilmente impugnable para los patrones. Además de que el jurídico no estaba tan sólido en el IMSS, entonces lo ganabas muy fácil. ¿Qué pasa ahora? Cuando toca un auditor la puerta de una empresa, ya sabe por lo que va. El intercambio de información ya no lo hace un auditor con estas hojas verdes de contador que se estiran y que los numeritos de los cuadraditos. No, no, no. Ya el intercambio de información lo hace una máquina. Una computadora es la que te dice, oye, esta empresa tiene tantos trabajadores, se les paga tanto de salario, pero en el SAT se le está reteniendo por tanto. Ahí hay una posible diferencia. Y además esta empresa paga porque el SAT te está diciendo la misma información, tantas personas por concepto de asimilado de salarios y los paga recurrentemente y el mismo monto 12 veces al mes. Entonces, ya es una máquina a la que le imprimen automático al auditor cuáles son los nombres de los trabajadores supuestamente omitidos, las cantidades supuestamente omitidas de cuotas, y cuando toca la puerta de la empresa tiene bastante la chamba hecha. Este intercambio de información y el tener la información digitalizada permite, como bien comentaba Alex, pues que al IMSS se le prendan focos rojos cuando una empresa hace movimientos masivos de trabajadores de una empresa a otra. Reducciones masivas de salario, aumentos, hasta por aumentos han llegado a tocar la puerta de las empresas. Oye, ¿por qué le subiste el sueldo a los trabajadores? ¿No será que en realidad sí ganan los 100 pesos a los que le acabas de subir y toda la vida estuviste pagando sobre 50? O sea que te podría yo iniciar un acto de fiscalización y me encuentro con que te quisiste corregir ahorita a lo oscurito, pero te caché. Sí se dan cuenta de todo eso. Y yo creo que es una de las preguntas más comunes que tenemos de los clientes. Oye, si yo modifico el salario, ¿no va a prender un foco rojo ante el IMSS? Y la respuesta es sí, quizás sí lo prenda, pero es derecho lo que estamos haciendo. Si tenemos un convenio, como lo dice Alex, bien celebrado, equilibrado entre la cantidad de reducción de jornada laboral y reducción de salario, pues tú tienes ahí un soporte jurídico cuando le lleguen a preguntar. Al IMSS no le interesa la conservación del empleo, la generación del empleo, el fomento del empleo bien remunerado, las condiciones generales de trabajo. Eso es competencia de la Secretaría del Trabajo. El IMSS no crea el empleo, solo lo registra y le interesa cobrar las cuotas para poder sufragar todos los gastos que tiene. Entonces, nunca te van a revisar, en mi opinión, en el IMSS, si el convenio está bien o mal hecho. Eso corresponde a las autoridades laborales.
te serviría a ti, empresa, como soporte para decir, sí, sí reduje las cuotas porque reduje el salario y esto es legalmente válido. Aquí está mi convenio. Ahora, ¿cómo es que te podría caer el IMSS? Es lo primero que yo me pregunto, nos preguntamos en el despacho, le preguntan a los clientes y a ver también, Alex, ¿qué opinas? ¿Cómo te podría caer el IMSS? ¿Cómo te podría ir a preguntar derivado de este movimiento inusual que aparte están haciendo decenas de miles de patrones? Hay 980,000 patrones registrados, casi 1 millón de patrones. Muchísimos están haciendo estos movimientos y la capacidad operativa de las subdelegaciones para detectar los movimientos inusuales, pues yo creo que está limitada a lo que están acostumbradas las subdelegaciones. Oye, yo sé que cada día 17 X número de patrones no me van a pagar bien, y entonces ya les mando su citatorio, les mando un requerimiento, les notifico los créditos. Pero si ese número se me triplica, las federaciones pues, no van a tener capacidad operativa. Pero bueno, eso no es un argumento para decir puedo incumplir o puedo jugar chueco, que aparte no estar jugando chueco ni estar incumpliendo. Pero yo sí creo que si me llegan a tocar la puerta, ¿cómo me la van a tocar? ¿Me van a notificar una visita domiciliaria? ¿Una revisión de gabinete? ¿Por cuántos años? ¿Por 1 o 2 años? ¿Me irán a revisar el dictamen de hace 2 años, del año pasado? ¿Me van a notificar una carta de invitación? ¿Me van a notificar una invitación a la corrección patronal? Que son los vehículos por los cuales el IMSS puede tocar a la puerta. No puede llegar de la nada y decir, hola, aquí tengo un oficio en donde dice que reduje salarios. ¿Me puedes venir a explicar a ventanilla? Ese procedimiento no existe. Sería una carta de invitación. Yo por eso diría a los clientes, les pregunto, mira, si tienes miedo de que te puedan venir a visitar, pues pregúntate cómo estás. ¿Qué tan bien portado estás? Porque a lo mejor si se vienen con una visita domiciliaria, que aparte para notificar una orden de visita, una visita domiciliaria, que es el acto más agresivo con el que el IMSS puede fiscalizar un patrón, eso no lo decide la subdelegación motu propio. Hoy por hoy ya es un equipo integrado, un comité integrado por funcionarios del nivel central del IMSS, en Reforma en la Ciudad de México, de la delegación, que ahora ya cambió a un nombre distinto, y de la subdelegación. Entonces ahí debaten si es verdad, si vale la pena que se pueda iniciar una visita domiciliaria en un patrón. Entonces, no sé si pueda ser realmente un detonante. Creo que sí prende un foco rojo, pero en la medida en la que como patrón seas sano, estés bien portado y tengas todo bajo control, pues órale, vengan IMSS y vamos a ver qué pueden encontrar. Oye, si yo tengo muchos pecados, mano, pues entonces vas a caer la cuerda se rompe por lo más delgado siempre, ¿no? Sí, y coincido contigo en que la capacidad del IMSS es la misma antes y durante la emergencia sanitaria. No es como que si antes tenían capacidad para hacer 10 revisiones al día, ahora pueden hacer 100. Y como dices, si hay 1 millón de patrones formales registrados y esa capacidad permanece igual, en la probabilidad ahora estamos hablando de un porcentaje más bajo. Y algo dicho de viva voz por un funcionario en alguna plática informal que tuvimos, es que cuando se sobrepasa la capacidad fiscalizadora de una autoridad y tienen que decidir a quién revisar, van a revisar a quien resulte más eficiente en este sentido. Si con una sola revisión voy a encontrar errores muy graves o errores respecto de más trabajadores, mejor me voy con esa revisión que con el patrón que tiene un posible error pequeño con 3 trabajadores porque pues es un tendajito, ¿no? Entonces, en términos de eficiencia se van a ir al patrón con las mayores inconsistencias en el mayor número de trabajadores primero en la prelación que pongan. Ahora, esto es en la práctica lo que hemos visto, ¿verdad? Podría ser que aleatoriamente le caigan a una empresa chiquita con 2 trabajadores que hubo una reducción de sueldo bien documentada con un convenio. Pero sí, coincido. Si bien estos movimientos inusuales detonan actos fiscalizadores, no creo que se dispare el número de actos fiscalizadores del Seguro Social, puesto que tampoco aumentó su capacidad fiscalizadora en esta emergencia. De acuerdo, y además, un poco para redondear también lo que decía hace rato, si el IMSS fiscaliza, toca puertas de los patrones con cartas de invitación por cualquier medio que pueda fiscalizar, a los patrones de los que encuentre diferencias entre la base y el tributo, oye, ¿sabes qué? Ya me enteré en Hacienda que estás pagando, en el SAT que estás pagando 100 pesos y a mí no me estás pagando cuotas sobre 50. Pero si aquí se van a enterar que estás pagando cuotas sobre 50 porque el salario es de 50,
no veo yo un argumento legal que pueda esgrimir el IMSS, aunque el IMSS no se preocupa por la legalidad, te ponen en el papel cualquier cosa, o sea, no se preocupan especialmente por eso, pero algo importante que yo les digo a mis clientes es, el IMSS no tiene capacidad legal para poder determinar la validez o no del acuerdo que hiciste con los trabajadores. Eso corresponderá a las autoridades laborales, operativas y jurisdiccionales, pero el instituto no se puede meter, no, ese convenio no te lo acepto. Te pagué sobre 50, el salario pago 4 sobre 50, ¿no? Oigan, abogados, quisiera, si les parece bien, dar pie a un par de preguntas que me han enviado. La primera es, a su consideración y al criterio que ustedes tienen, ¿por qué no fue posible, derivado de estos acuerdos, suspender las relaciones de trabajo con el pago de un salario mínimo? ¿Cuál fue el tema que suscitó este tema? Y ¿qué hubiera pasado? Yo he escuchado de algunas empresas que algunos abogados sí les han recomendado suspende y paga un salario mínimo. En ese supuesto, ¿qué sucede con las cuotas de este mes por ese salario mínimo, a la luz de que es una indemnización? Primero quisiera que nos explicaran a su criterio por qué sucedió esto, qué lo consideran. Creo que, y ustedes agradecerían nos explicaran, hay un tema ahí conceptual de emergencia y contingencia, y después qué pasaría con el tema de las cuotas por este periodo. No sé si quieras empezar tú, Sebas, porfa. Gracias. Quisiera leer un tuit excelente de un gran amigo laboralista que todos conocen, que es Carlos de Buen. A ver si lo encuentro ahorita. Rápido, denme un segundo. Yo creo que es un tema esencialmente de semántica, emergencia, contingencia. Aquí está el tuit de Carlos de Buen. Dice, emergencia sanitaria no es lo mismo que contingencia sanitaria. Como tramposo no es lo mismo que embustero o cínico que desvergonzado. Entonces, aparte se me hizo que tuvo muy buena dedicatoria este tuit de Don Carlos. A ver, la ley del Seguro Social es la menos preparada para lo que estamos viviendo. Y no critico a la ley que se le ha metido muy poca mano. El sección pasado no se le metió mano para nada, más que para ahí un tema de ausencia por causas de violencia, de desaparición de trabajadores. No está preparada la ley del Seguro Social para lo que estamos viviendo. No hay una regulación específica de cómo se tienen que pagar las cuotas en caso de que se aplique el supuesto del 42 bis, famoso, la Ley Federal de Trabajo, de la Declaración de Contingencia Sanitaria. La propia Ley Federal del Trabajo tampoco regula de manera tan amplia cómo se debe de manejar este supuesto. Menciona la palabra contingencia sanitaria, pero en toda la legislación en materia de salud, materia de protección civil, legislación en materia laboral, en todo el orden jurídico mexicano, no se define qué es una contingencia sanitaria, quién la decreta, cómo la decreta, qué efectos tiene, cómo se termina esa contingencia sanitaria. No se dice nada, solo dice la Ley Federal de Trabajo. Ahí lo dice en la exposición de motivos por lo que se refiere a ese artículo, se hace alusión a que esa disposición se incorporó en la reforma de 2012 por la emergencia que vivimos en México en 2009 derivado de la influenza H1N1. Yo creo que el gobierno ha estado jugando de una manera muy eficiente con este juego de palabras, de semántica, que no sea contingencia para que entonces las empresas no puedan acogerse a este beneficio de poder pagar un salario mínimo únicamente. Además dice como indemnización. Yo no creo que es una indemnización porque no se está resarciendo un daño causado, que para eso es para lo que se paga una indemnización. Tampoco es salario, nos queda claro, porque no se está prestando el servicio. En todo caso, yo creo que jurídicamente podría ser un subsidio, un sustituto de un salario no devengado. No estás devengando el salario porque no estás prestando el servicio y no estás chambeando, pero te puedo dar este sustituto de salario, un subsidio. Pero bueno, el término es lo de menos. Y quizá esto nos lleva a los abogados dentro de nuestra cuadradez y dentro de la rigidez con la que tenemos que actuar, porque tenemos que ser cuidadosos los abogados con las comas, con las palabras. Oye, es que no dice el acuerdo de emergencia, dice contingencia, dice emergencia, entonces no podemos aplicar la regla. Yo diría que por ahí al principio, cuando se emitió la consideración como enfermedad grave del COVID por parte del Consejo de Salubridad General,
yo veía no tan divididos a los abogados laboralistas, ¿eh? Veía que por el 95 decían, no, este no es el del 42 bis, hay que esperar porque ya nos va a llegar en un ratito más el acuerdo donde sí sea la contingencia la buena, la del 42 bis. Y había un 5% de laboralistas que decían, ¿cómo no? Para mí que esta es la buena y ya de una vez puedo. Y yo creo que este margen se empezó a cambiar, este margen de opinión, en donde hoy la mayoría de los abogados pensamos, oye, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? Las medidas que ha decretado jurídicas el Consejo de Salud General, la Secretaría de Salud, que han sido refrendadas por el presidente de la República, ¿qué nos dan a entender que ya estamos en una contingencia sanitaria? Claro que donde la ley no distingue no hay que distinguir y claro que también tenemos que ser cuidadosos, a lo mejor en algunas otras materias del derecho como el penal, como el fiscal, tenemos que aplicar este principio de exacta aplicación de la ley, ¿no? Tiene que, el fraseo de las palabras tiene que ser exacto. ¿Qué diferencia hay entre contingencia y emergencia? Desgracia sanitaria, crisis sanitaria, cosa fea sanitaria. No estamos viviendo una contingencia nosotros. ¿O qué diferencia entre una contingencia y una emergencia? Yo personalmente creo que ya nos podemos encontrar en ese puesto por los acuerdos jurídicos emitidos por los órganos, autoridades en materia sanitaria. Ya podríamos encontrarnos en una contingencia sanitaria. Sin embargo, pues como una parte no soy laboralista, nunca se lo he recomendado y no he visto un cliente que lo haya aplicado. Y eso es lo que creo sobre mi opinión sobre esta diferencia entre contingencia y emergencia. ¿Tú qué opinas, Alex? ¿Tú cómo lo ves? Pues, como dices, es un juego de palabras y coincido con eso y voy a aprovechar este foro que estamos entre amigos y que no hay prensa para decir mi verdadera opinión. Porque un criterio que yo siempre he tenido al dar consejos a mis clientes es que no únicamente hay que ver el derecho como único orientador de nuestro criterio o de nuestra opinión, sino los efectos que pueda tener las acciones que le recomendemos tomar a nuestros clientes. Voy a poner un ejemplo muy, muy burdo para ejemplificar mi punto. Me buscó, y con todo este tema de la crisis sanitaria, ahora convertida en crisis económica, me buscó un amigo y me dice, oye, él es consultor en una firma. Me dice, oye, me piden firmar mi renuncia y me quieren dar un contrato de servicios profesionales independientes, con lo cual ya no estaría subordinado, no tendría prestaciones, perdería la seguridad social y todo lo que sabemos que es distinto entre una relación de trabajo y alguien freelance. Y dice, pues yo no quiero, ¿verdad? Y además, si firmo la renuncia, voy a perder la posibilidad de una indemnización, porque si me despiden, me van a pagar mi 320 y 12, ¿no? Como decimos los abogados laborales en el argot. Y me dice, ¿qué es lo legal? Y le digo, pues es que lo legal no te sirve mucho. Una renuncia forzada es un despido. Y que te obliguen a firmar un contrato o una relación independiente de servicios profesionales donde en realidad hay subordinación, es una relación de trabajo encubierta. Pero vámonos a lo práctico. ¿Qué pasa si tú dices, lo legal es que yo no te voy a renunciar? Pues te van a correr y no te van a ofrecer tu contrato de servicios profesionales independientes y te vas a quedar sin Juan y sin las gallinas, ¿verdad? Sin la relación de trabajo ni su sustituto de prestación de servicios independientes. Pero también si dices, oye, pues va, te firmo lo que me des y ni modo, pues estás perdiéndole a tu ingreso. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar? El mejor consejo que le puedes dar a un trabajador o a un patrón, a alguien que viene y te pide tu consejo es, esta es la ley y dentro de la ley, ¿qué efectos puede tener lo que tú decidas para que tú sepas a qué te metes y tú tomes tu decisión? Tienes que ver todo el panorama, tienes que ver los pros y contras, lo que te puede pasar en cada una de tus decisiones y con base en eso, tú asumir tus riesgos propios o tus costos, porque muchas veces asumimos el costo o hay veces que asumimos el riesgo para no asumir el costo. Entonces, y luego le dije, ¿qué sucede si te montas en tu macho y dices yo no voy a renunciar? Pues vas a presentar una demanda y espérate que se reanuden las actividades jurisdiccionales de la Junta. Y a ver si la ganas. Entonces,
con base en eso, él dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a sentar con ellos y voy a platicar a decirles, oye, págame una parte de la indemnización y súbeme un poquito más el honorario de los servicios profesionales independientes. Y para mí, eso me funciona. Yo como profesionista, me funciona que tener ingreso, aunque sea un poco menos, y que me des un pedacito de la indemnización. Y ahorita seguramente hoy está negociándolo con su patrón. ¿Y a qué voy con este ejemplo? Para contestar la pregunta que me hace Sebas. ¿Es emergencia o es contingencia? En estricto sentido, desde un punto de vista meramente jurídico, en mi opinión, es equivalente. Como tú dices, o como dijo Carlos de Buen, es un juego de palabras y lo que dijeron fue emergencia en lugar de contingencia, suspensión de actividades en lugar de suspensión de labores. Pero ¿qué efecto tiene que le demos un consejo a nuestro cliente diciéndole, para mí, porque hemos visto abogados que han tomado esas posturas súper agresivas de, para mí sí es contingencia? Y entonces manda a su casa a los trabajadores y págales un salario mínimo. Pues los están mandando a la guerra. ¿Por qué? Porque sus trabajadores no creo que van a estar muy contentos. Y acabando la contingencia sanitaria, van a estar esperándola en la Junta de Conciliación 30, 40, 50 demandas acumuladas, o van a ir a tocar la puerta de la Secretaría del Trabajo para decirle, oye, ve con mi patrón a revisarlo. La Secretaría del Trabajo va a decir, para mí no es contingencia, es emergencia, te voy a multar y peléala y tal vez en los tribunales ganes la multa. Sí. Y así le vas desencadenando una serie de batallas a tu cliente cuando tal vez, aunque en estricto sentido, en mi opinión, es equivalente porque es un juego de palabras decir emergencia y contingencia, si el efecto es el mismo, suspensión de actividades o suspensión de labores, y en esto coincide también un ministro en retiro que está muy, muy activo en Twitter últimamente, en que ya estamos ante una contingencia, pero yo no recomiendo considerarlo así para efectos prácticos porque vamos a mandar a la guerra a nuestros clientes. Y a eso súmale la incertidumbre que, como tú dijiste, hay en temas de seguro social, porque es indemnización y no es salario. Y la base de la cuota es el salario y no una indemnización. Y la ley no está preparada para ver qué sucede en ese caso de suspensión. Que ahí creo que es otro tema que podemos platicar, Sebas. Habrá que ¿Cómo dar de crees que bajas. se pagan las cuotas? Sí, sí, sí. Es que hay dos posturas contendientes. Una que dice paga con el salario mínimo y otra que dice no es salario, es indemnización, dalos de baja a falta de una mejor figura. Yo me inclino por ir a la de pagar el salario mínimo, aunque sea una indemnización. Pero de nuevo, no estamos en ese supuesto, al menos en Sí. la práctica, ¿no? Mira, yo razonaste ahorita perfecto porque yo pienso que aun cuando creo que sí estamos ya en una contingencia, llámale como quieras, pues no la recomiendo a los clientes porque la verdad es que sí es mandarlos, es buscarles una potencial contingencia. Yo creo que, como bien dices, hay dos posturas agregar, una tercera, tres posibilidades frente a, imagínate que sí sale el acuerdo o que una empresa dijo, pues yo a mí mi laborista me dijo que ya se podía y ya lo estoy haciendo. Ahora, ¿cómo pago las cuotas? Creo que hay de tres. La primera es, si estás pagando un salario mínimo, pues entonces bajas presentas tu aviso de comunicación a la baja y pagas cuotas sobre un salario mínimo, lo menos que se puede. Ahí estoy de acuerdo contigo. Lo que estás pagando no es salario, es una indemnización y la base del tributo no es la indemnización, es el salario. Pero bueno, opción 1, bajar. No la recomendaría. Opción 2, lo han dicho algunos especialistas, a ver, hay que enunciarla, no estoy tampoco tan de acuerdo, es, no, pues como el salario sigue siendo 100 pesos, pero tú estás pagando nada más un salario mínimo, pues sigue pagando las cuotas sobre 100. Oye, ¿y la obrera también? Sí, también. Ah, caray, entonces, ¿de dónde vas a sacar el patrón para estar pagando eso que cuesta la seguridad social, ese 18 o 25% de la nómina? Ahora yo tengo que pagar completo. O sea, si te pago un salario mínimo de indemnización, pues la seguridad social la pago completa, no solo mi parte patronal, sino también la obrera. Segundo criterio, pagar la seguridad social tal cual como se ha hecho regularmente, a pesar de que no se pague el salario. Y tercer criterio, yo creo que aquí se pueden jugar con las reglas del ausentismo. Aquí sí puedes aplicar oye, la relación laboral subsiste, no se está prestando el servicio, por lo tanto, puedo pagar los primeros 7 días únicamente el seguro de enfermedades y maternidad, yo patrón, y a partir del 8º día se abren dos posibilidades. Una, o que el patrón pague el 100% de las cuotas, o dos, das de baja al trabajador y no pagas nada. Y el trabajador se queda con su periodo de conservación de derechos, si es que tiene derecho a él, de 8 semanas de poder disfrutar de los servicios médicos, él, su cónyuge, sus padres y sus hijos, ¿no?
Sí, coincido. Pero volvemos al tema. En la práctica, ¿qué efectos tendría eso sobre el trabajador? Y que de nuevo, 2 pasos atrás, conviene considerarlo contingencia sabiendo que mandas a la guerra a tu cliente y 2, conviene dar la baja sabiendo que el trabajador obviamente no le va a gustar y eso va a hacer que probablemente vengan autoridades a tocar la puerta. Y es ahí donde creo que cada empresa debe valorar todos los posibles resultados de cada decisión que tome para que pueda vivir con las consecuencias, ¿no? Claro. Y ahí Mario creo que quería comentar algo. Sí, Mario, O yo adelante. laboral y dijo, yo le sé también. no, la verdad es que si estuviéramos en el panel de forma presencial, esto sería como subirme al stage y empezar a opinar, pero como es un webinar, creo que es más válido. Yo nomás quería rápidamente y dejarles un punto de tarea a los dos y bueno, que lo analizaran y también para que todo nuestro foro del día de hoy conozco un poquito más, porque sí, efectivamente hay abogados que inclusive en prensa pues han dicho que pues ya es válido después del 1 de mayo, porque ya pagaron todo un mes de salario, dejar de pagar, y lo hemos discutido con varios expertos. Alex, no me dejarás mentir, lo hemos comentado con grupos de amigos, y bueno, yo quería apuntar aquí, después de estar analizando y leyendo la ley. No sé si ustedes ya han considerado el título 4 de Derechos y Obligaciones de los Trabajadores, en donde viene el capítulo 1 de Obligaciones de Patrones en la Ley Federal del Trabajo, que establece el 132, las obligaciones de los patrones. En el 132 hay un montonal de fracciones, entre ellas la fracción 19 bis, que no sé si Alex, tú ya le hayas echado una leidita a esta fracción. Sin embargo, el 132, en su fracción 19 bis, habla que es una obligación de los patrones cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente. Mucha gente ha dicho que en ninguna parte de la Ley Federal del Trabajo viene el término emergencia sanitaria, ¿correcto? O mucha gente dice eso, es que el término emergencia sanitaria no viene en la Ley Federal del Trabajo, el término es contingencia sanitaria, y bueno, muchos opiniones de expertos han dicho, como bien dice Sebas, es que, y mucha gente opina así, pues ya estamos ya se dan los supuestos de una contingencia sanitaria. Entonces yo lo entiendo, lo podemos entender como contingencia sanitaria, y hay muchos abogados que se han aventado y han asesorado a sus clientes. Ya puedes pagar el mínimo, o inclusive si no pagaste el mínimo, pues ya pagaste un medio salario o pagaste el 100% del salario un mes, por lo cual ya no tienes que pagar salario el siguiente mes. Han habido opiniones en ese sentido. Sin embargo, inclusive en un principio yo cuando todavía no salían los decretos, el primer decreto, pues yo llegué a recomendar una suspensión de labores por caso de fuerza mayor, y bueno, todo esto ha ido evolucionando, pero al estar analizando, mucha gente dice, bueno, es que ya estamos en los supuestos, como ahorita comentaba Sebastián, de acuerdo a las opiniones de varios expertos, pero está esta fracción que habla de la 19 bis del 132 como obligación de los patrones, que habla primero de cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente. Entonces ahorita estamos obligados a cumplir una disposición porque estamos en caso de una emergencia sanitaria, ¿correcto? Según el acuerdo, habla de una emergencia sanitaria. Pero lo dice, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria
obligatoria de contingencia sanitaria. Entonces, ahí hay una fracción donde es clara y evidente en la Ley Federal del Trabajo la diferenciación del concepto. Entonces, después de yo haber visto esto, porque dándole muchas vueltas a ver si se estaba configurando la contingencia o no, y después de estar platicando con varios colegas, pues fuimos a dar con este inciso de esta fracción del 132 y están los dos conceptos diferenciadores en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, yo, desde mi opinión personal y siendo muy conservador, no me atrevería a recomendar el supuesto de la contingencia sanitaria que ya todos conocemos y que es materia de otro foro, pero para las empresas que han seguido los consejos de estos abogados que pues opinan contrario a mí, y ahorita dabas tu opinión, a mí sí me gustaría que nos explicaran muy bien y nuevamente rectificar entonces, si yo dejo de pagarle a los trabajadores, Sebastián y Alejandro, a partir del 1 de mayo, porque la empresa dijo que un abogado le recomendó que ya podía dejar de pagar salario, ¿puedo darlos de baja? O, como tú decías, Sebastián, absorbo el costo patronal y absorbo el costo de la cuota del trabajador, o de baja, les pago 7 días. ¿Cuáles sería, se las voy a aventar ahí a quemarropa, la opinión de los dos, así concreta, ¿qué nos pueden decir? Y discúlpenme, me bajo, patéenme debajo del escenario y disculpen la interrupción. Pónganlo en mute a Mario. Aquí estoy procediendo a ponerlo en mute, panelistas. No, Mario. Gracias, Mario. Adelante, Alex Sebas, por favor. Pues mira, coincido en que sí se utiliza la palabra emergencia en la ley. Voy a hablar primero desde un punto de vista meramente jurídico, pero en el 427, fracción séptima, se utiliza contingencia sanitaria. Entonces tenemos emergencia sanitaria en el 132 de obligaciones del patrón y contingencia sanitaria en el 427, fracción séptima. ¿Qué es una contingencia sanitaria? Dice la fracción que es causa de suspensión de las relaciones de trabajo la contingencia sanitaria que implique suspensión de labores o trabajos. Entonces, emergencia y contingencia, ¿cuál es la diferencia? Que la contingencia sanitaria implica suspensión de trabajos. La emergencia sanitaria, de acuerdo a la Ley General de Salud, implica medidas extraordinarias dictadas por la Secretaría de Salud, las cuales son obligatorias para el patrón. Entonces, el 132 nos dice, tienes la obligación de seguir las medidas extraordinarias en caso de emergencia sanitaria, que es un concepto que utiliza la Ley General de Salud. Pero, en caso de contingencia sanitaria que implique suspensión de labores, puedes hacer uso del pago del salario mínimo como indemnización por el primer mes. Entonces, creo que sí son conceptos distintos y en este caso, si tenemos una emergencia con suspensión de actividades, esa emergencia se convierte en contingencia. De nuevo, desde el punto de vista jurídico, pero coincido completamente contigo, Mario, y quizá por el efecto práctico, y coincido también con Sebastián, que no hay que hacer uso de la contingencia, aunque jurídicamente podamos pelearla, porque ya fue muy clara la autoridad que para ellos no es contingencia y vas a empezar perdiendo el partido 2-0 y vas a tener que pelearte contra la autoridad. Y creo que el modo en el que tenemos que estar ahorita como empresas y como asesores de empresa es un modo de crisis, de supervivencia en caso de crisis, no de meterle más complicación a la crisis para nuestros clientes. La mejor salida es el acuerdo voluntario entre patrones y trabajadores, porque también controlas las expectativas y genera certeza en la relación de trabajo. Y les platico bien rápido dos casos inspirados en hechos reales
que he visto, o bueno, son casos hipotéticos para no ponerle nombre y apellido. Una empresa dijo, yo todo abril puedo pagar el salario completo porque están muy bien mis finanzas, antes de que se extendiera esto hasta el 30 de mayo. Entonces dijo, pues no voy a pactar con mis trabajadores. Si llegan a extender la emergencia sanitaria, pactaré con ellos. Otra empresa dijo, yo sí puedo pagar todo abril salario completo, pero si lo extienden ya no voy a poder. De una vez quiero pactar con mis trabajadores. La primera empresa, llegando el acuerdo del 21 de abril que extendió la emergencia hasta el 30 de mayo, dijo, ahora yo necesito llegar a un acuerdo con los trabajadores porque no voy a lograr sobrevivir mayo. Intentó con el sindicato negociarlo y el sindicato dice, espérame, pues tus trabajadores ya contaban con el dinero y con trabajar, y más bien, con no trabajar y que les pagues el 100%, hicieron todos sus planes de vida con base en eso. Y la negociación fue mucho más ríspida y mucho menos favorable y mucho más costosa para el patrón. Terminaron que en mayo 2 semanas iban a ser a cuenta de vacaciones y después, espérame un segundo. Mira, por eso les digo que pongo el fondo, porque luego se atraviesa aquí mi hijo y su gato. Entonces, le salió más caro negociar al final a este patrón porque fue a cuenta de vacaciones las 2 primeras semanas y después al 75% del salario. El patrón que fue más previsor, desde el principio le ofreció un convenio a sus trabajadores que decía, todo abril te lo pago 100% y si acaso se extiende, te doy una semana cuenta de vacaciones, una al 75% y 2 semanas de mayo al 50%. El trabajador lo aceptó porque más vale el pájaro en mano que el ciento volando y todavía no se había extendido la contingencia. ¿Y qué fue lo que terminó sucediendo? Que se extendió la contingencia y él ya tenía su acuerdo mucho más benéfico y también benéfico para el trabajador porque la certeza de saber cuánto va a ganar es invaluable, que no es lo mismo ganar más pero no saber hasta cuándo que ganar menos pero ya saber y tener certeza. Entonces, por eso yo les digo a mis clientes, y basado en este ejemplo, que el efecto práctico de usar la contingencia puede ser negativo para la empresa y para los trabajadores. Mejor considerémoslo emergencia y hagamos acuerdos voluntarios patrón y trabajador donde lleguemos a una buena negociación que ayude a preservar los empleos. Y bueno, te dejo la palabra, Sebas, para que es tu opinión. Y si quieren después, y como ya estamos, no estamos sobre el tiempo, faltan 27 minutos, me gustaría que abordáramos, Sebas, no sé si estás de acuerdo, un catálogo de qué hacer en el Seguro Social en cada caso. Reducción de salario, reducción de jornada, pago de indemnización y demás, para dar así como una guía práctica a nuestros escuchas, ¿no? Perfecto, seguro. A ver, ya nada más para terminar con esto puntualmente, porque han abordado mucho de lo que estoy de acuerdo. Yo sí llegaría al extremo en el cual habría que aplicar ese criterio, sí usaría las reglas del ausentismo, la verdad. O sea, sí recomendaría usar esas reglas. Se me hace que es lo que mejor puede encajar. Y no solo eso, sino creo que es lo que la autoridad ve de una mejor forma. Cuando dieron a conocer el Consejo Técnico en este acuerdo en donde dijo que el 13 de abril que daba a conocer los beneficios de los que podían disfrutar los patrones, que son beneficios, entre comillas, si quieres aceptar entramos, hicieron énfasis en la posibilidad de usar las reglas del ausentismo, aunque desde mi punto de vista, yo creo que pasado el día 8 lo que esperaría el IMSS es que el patrón pague las cuotas sobre patronales completas y no estoy seguro que yo asesore a una empresa que haga realmente eso, ¿no? Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias, Alex. Mario, no sé si con eso dimos cabal respuesta a tu pregunta. Y si ustedes están de acuerdo, quisiera hacer una pregunta más que me llegó aquí a la cajita de preguntas y respuestas y, híjole, se me hace muy, muy, muy buena. ¿Qué pasa con el tema de que el COVID puede ser calificado como riesgo de trabajo? ¿Eso
es importante tomarlo en consideración. ¿Qué tanto pudiera afectar a la prima de riesgo? Ese por una parte. Y otra pregunta que me hicieron es, en el caso del home office, ¿qué sucede con el tema de los accidentes en casa? El poderse caer de las escaleras, un ejemplo que me ponen, una caída de las escaleras de la cama a la computadora donde tienes la oficina. Esos dos supuestos, ¿qué pasan con los temas de accidente de trabajo? No sé si les parece bien empezar con el tema del COVID y seguimos con el tema del home office. Estuvo bueno ese de accidente de las escaleras entre la cama y el escritorio. Un accidente en trayecto. Es un accidente en trayecto. Adelante. Bueno. Pues A mira, ver. el tema del riesgo de trabajo, más bien que el COVID-19 sea considerado un riesgo de trabajo, o sea, como una enfermedad profesional, circuló la guía de criterios del IMSS, donde está muy larga, muy ambigua, muy confusa, pero tratando de súper resumirlo, lo que dice es, hay trabajadores que con motivo de su trabajo están expuestos al COVID y hay unos que tienen un riesgo alto de contagio, riesgo medio y riesgo bajo. Alto, pues todos los trabajadores de la salud. Obviamente, el que trabaja en un hospital está mucho más expuesto. En segundo lugar, quien está en un lugar público atendiendo al público, puede ser en un restaurante o en una oficina de atención ciudadana o no sé. Y el tercero, pues el que está en su casa es el menos expuesto. Y lo que dijo es que quien esté, y de nuevo, un súper resumen de esos criterios, quien tenga una alta probabilidad de contagio con motivo de su trabajo podrá considerarse que es riesgo de trabajo, incluso quien tenga un riesgo medio. Y creo que ahí quisieron conectar dos puntos estirando mucho la liga, porque un riesgo de trabajo es que con motivo de mi trabajo yo padezco una enfermedad o tengo un accidente y en medio hay un nexo causal, es decir, yo sufrí de ese accidente o de esa enfermedad con motivo de mi trabajo. Y un virus es difícil decir que es con motivo de mi trabajo, ¿verdad? Porque todos estamos expuestos en mayor o menor medida y ni los gobiernos de países mucho más desarrollados que nosotros han podido contra el virus, pues que van a poder los patrones de México combatir este virus de manera eficiente para garantizar que ningún trabajador se contraiga este virus. Entonces yo creo que ese criterio adolece o más bien estira mucho la liga en cuanto al nexo causal. Y hay otro punto importante y que ahí quiero conocer la opinión de Sebastián, que es, independientemente del tema de si puede ser o no riesgo de trabajo, ¿qué va a hacer el IMSS? Probablemente no lo va a calificar como riesgo de trabajo por dos razones. Una sería reconocer casos de COVID que ahorita son neumonía atípica, quizá, y otra es que poniendo en la balanza todas las prestaciones derivadas de un accidente o de un riesgo de trabajo contra el aumento en la prima del seguro de riesgos, que es más costoso para el IMSS. Podría ser incluso más costoso todas las prestaciones derivadas de considerar como riesgo de trabajo algo que va a ser sumamente prevalente este mes y el siguiente en el pico de infección, ¿no? Imagínense que en lugar de los 14,000 o 15,000, creo que llevamos oficialmente reconocidos, lleguemos a 200,000, pues yo no sé si el IMSS tenga la capacidad financiera para hacer frente a considerarlos como riesgo de trabajo. ¿Qué opinas, Sebastián? Gracias, Alex. Yo creo que puede ser riesgo de trabajo. A ver, si entendemos que el riesgo de trabajo es toda aquella enfermedad o accidente que se da con motivo o en ejercicio del trabajo y que corresponde únicamente al IMSS hacer esta valoración. No podemos los patrones, no podemos los trabajadores decir, oye, no, este sí es y este no es. El IMSS es la autoridad calificada para poder calificar un accidente, una enfermedad como de trabajo o no, si es profesional o no es profesional. Yo creo que una situación que se está dando a nivel mundial
que no puede ser contenida a nivel mundial, que no tiene un origen en el trabajo, que tiene de cabeza al país y tiene de cabeza al mundo entero, no le puedes encontrar necesariamente un nexo causal al que se refería Alex, a todos los patrones. Yo creo que hay patrones a los que sí. Yo creo que el COVID sí puede ser enfermedad de trabajo si yo soy un patrón, soy un hospital. Entonces yo soy como trabajador un médico, un camillero, un enfermero, y lo contraigo en ejercicio con el del trabajo. Creo que es más fácil de acreditar el nexo causal ahí que si yo trabajo en un despacho de abogados, en un despacho de contadores, en una maquiladora, y pretenden encontrar esta relación causa-efecto entre las labores que yo desempeño como trabajador y el padecimiento que hay. Sí es verdad que no siempre se puede acreditar la paridad entre el nexo causal y el accidente de trabajo. Por ejemplo, oye, yo soy un abogado y mi accidente de trabajo es que me quemé los ojos soldando. No, pues ahí no hay nexo causal. Pero ¿qué pasa si me pidieron hacer eso en mi trabajo? O sea, ¿qué pasa si en mi contrato de trabajo no está la posibilidad de que yo pueda ser soldador? No forma parte de mis herramientas ordinarias del trabajo tener que utilizar un aparato para soldar. No forma parte de mis actividades ordinarias. Pero si un día me lo pidieron y lo hice y con eso tuve el accidente, ahí se podría, habría que precisar las formas en las que el trabajador llegó a esta enfermedad, a este accidente. Pero un tema como el COVID, que incluso en influenza tengo conocimiento que en el 2009 no se calificó ningún caso, no conozco algún caso que se haya calificado la influenza en su momento como enfermedad de trabajo. No me ha tocado ver ningún caso de influenza estacional, de gripes comunes como enfermedad de trabajo. No veo por qué una enfermedad viral como esta se debería de catalogar, a menos que seas un patrón relacionado con la industria de la salud, como lo dije hace rato. Yo creo que aquí hay que ser cuidadosos como empresas la forma en la que lo manejamos. Por ahí algún colega una vez dijo, no, hace poco dijo, no, si se enfrentan a un caso de estos, no llenen el formato ST9, el aviso de probable calificación de enfermedad de trabajo. No lo llenes como patrón. Yo diría, no, al revés, llénalo. Es la poca oportunidad que tienes como patrón para dar tu dicho. Y si no te consta, refiere lo que te pueda constar. Oye, el trabajador refiere que contrajo la enfermedad, sin embargo, no nos consta porque pum, pum, pum. Esto es casuístico, esto es como bien lo decía Alex hace rato, cuando estás analizando a una empresa o a un grupo de empresas para dar una recomendación, no hay una recomendación general que, oigan, esta es la que le aplica a todos, es casuístico. Dentro de una propia empresa puedes dar recomendaciones específicas para una unidad de negocio y recomendaciones distintas para otra unidad de negocio. Este es el tema que más casuístico debe de ser. Yo creo que se debe de llevar un control pormenorizado en las empresas de los casos que eventualmente lleguen a ser considerados como COVID, tener muy bien su expediente de recursos humanos, tener muy bien su expediente médico, si es que hay médico adentro del centro de trabajo, a ver que su examen médico de ingreso, qué es lo que refería. Siempre llenar el ST9, siempre llenarlo. Si tenemos elementos para poder llenarlo en el sentido de que nos ayuden a que se determine como de trabajo, ponerlos. Y si no los ponemos, si no los tenemos también, por ejemplo, oye, no me consta, pero el trabajador lo refiere y de alguna forma negarlo, porque muchas veces creo que el error más común que hemos visto en el llenado de estos formatos es que la empresa pone exactamente lo que dijo el trabajador. Ay, a ver, nos trajo el trabajador o nos mandó por WhatsApp o nos trajo su esposa este aviso. Pues, ¿qué ponemos? A ver, pues el trabajador dijo que pasó esto. Pues, ponle lo mismo. No, pues le estás dando la razón al trabajador, estás repitiendo su dicho. Tampoco lo tienes que negar, hombre. Si el accidente es propio, apechúgalo y paga tu aumento de cuotas desde un punto de vista de compliance. Pero si no es, da la mayor cantidad de elementos que puedas tener para responder que no es un accidente de trabajo, que no es una enfermedad de trabajo. Ahora, tenemos esta jurisprudencia horrorosa de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en abril del 2018 en el Semanario Judicial, que nos decía que ya no son susceptibles de impugnar los ST7, ST9, ST8 y el ST3, que era el que más impugnábamos, que no son actos definitivos, que no son actos administrativos que requieran de fundamentación y motivación, que dice la segunda sala son meros actos instrumentales y que solo puedes impugnarlo como patrón cuando tengas una repercusión económica real y la pura calificación como enfermedad de trabajo todavía no actualiza esa afectación económica. Entonces dejó a las empresas en un estado, pues no diría indefensión porque se pueden defender, pero sí en estado de confusión en cuanto a estrategia. ¿Y qué es lo que yo recomiendo como estrategia? No impugnes el S3 porque lo vas a perder.
Cuando llegue enero y empieces a hacer ya, a juntar todos tus accidentes, toda tu siniestralidad, porque en febrero tendrás que presentar tu determinación de prima, pues en una mesa redonda con RH, con tu asesor externo, con el equipo médico, con finanzas, ver si tenemos elementos suficientes para que nosotros, nuestra sensibilidad, nuestra experiencia, las pruebas que tengamos, nos dan a entender que no fue un accidente de trabajo, que no fue una enfermedad de trabajo, pues a pesar de que el IMSS así lo haya calificado, yo recomendaría no lo presentes en la determinación. Te va a multar el IMSS porque no consideraste el caso, que el IMSS obviamente tiene conocimiento, y te va a notificar una resolución de rectificación de prima. Ahí tienes tu acto para impugnar. Y tendrías que poner en manos de un tribunal, en una de esas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el juicio contencioso administrativo, quizá ofrecer una pericial médica y ahí echar toda la carne al asador para echar el caso atrás. Eso siempre y cuando valorando que no hayas tenido otros casos que te hagan despuntar la prima. Porque, a ver, si tuviste un lamentable fallecimiento por otra causa, eso ya seguro te aumentó la prima 1%. Entonces ya de nada sirve que quieras combatir 1 o 2 casos de COVID, porque la prima ya te va a aumentar necesariamente un punto y ahí el riesgo sería, como muy bien lo apuntó Alex, para el IMSS. Oye, pues yo como patrón de todos modos voy a tener que pagar un punto porcentual de aumento. Tu IMSS vas a tener que dar la prestación al 100% al ser calificado como riesgo de trabajo, pues de este trabajador, por todo el padecimiento, ¿no? Entonces yo sí recomendaría como tip esencial ser muy cuidadosos, sí llenar el ST9 y a la hora de presentar la determinación de prima, pues valorar si presentamos unos casos o no. Y ahí creo que podemos, a ver si consigues conmigo, dar los siguientes criterios o lineamientos en cuanto al riesgo de trabajo. Sería, si eres esencial y continúas operando, es indispensable que tengas todos los protocolos de seguridad y salud, porque si no los tienes, tú solo te metes el pie al momento de querer combatir una rectificación de prima. Va a ser parte de tu archivo de defensa fundamental. 2, si seguiste operando y no eres esencial, podrías poner en riesgo a tus trabajadores y quizá no te sirva siquiera ese protocolo de medidas sanitarias porque no deberían estar ahí tus trabajadores. No, está claro. Y sobre todo cuidando porque eso, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Sebastián, podría ser una falta inexcusable el seguir trabajando cuando no eres esencial, y un caso de COVID entre tus trabajadores podría considerarse no nada más riesgo de trabajo, sino riesgo de trabajo derivado de una falta inexcusable por no seguir los lineamientos expresos de seguridad y de salud de la Secretaría de Salud en sus acuerdos del 24 de marzo y del 31 de marzo. La verdad es que de acuerdo. Mira, yo aún sí, aquí es un juego interesante, nos va a corresponder a los abogados y a los tribunales en caso de que los casos empiecen a dar y se empiecen a calificar así, pues empezar a decantar por dónde se va a ir el criterio. Yo creo que solo podría ser enfermedad de trabajo si el nexo causal lo acreditas con la actividad propia del trabajador. Oye, como decía, una farmacia, un laboratorio, una clínica, un hospital. Si eres no esencial y seguiste trabajando como los empresarios que han dicho, pues aquí vamos a seguir abriendo de todos modos, aunque no seamos esenciales, creo que de todos modos costaría mucho trabajo poder acreditar que una situación totalmente ajena a la prestación de un servicio profesional, como lo es una enfermedad viral, pueda ser imputable al trabajador como riesgo de trabajo. Permíteme usar 2 ejemplos, a ver qué opinas, Alex. ¿Qué pasa si no soy una actividad esencial, pero sigo teniendo a mis trabajadores operando en la mina? Y el trabajador está expuesto de forma cotidiana a poder contraer una enfermedad pulmonar porque está en la mina con o sin protección. Pues eso pasa con contingencia y sin contingencia. Ahí sí es fácilmente acreditable que la enfermedad puede ser con motivo del trabajo. Pero estés operando o no estés operando, que digo, es un elemento adicional que hay que tomarse con seriedad, obviamente, ¿no? Pues obviamente tienes más riesgos si sigues operando a pesar de que no eres esencial, pero si no eres esencial y sigues operando y es una enfermedad viral de la cual no hay forma de controlar la causa, de acreditar la causa necesariamente laboral, a mí me cuesta todavía trabajo pensar que si no está vinculado con esa la prestación del servicio pueda ser considerado como enfermedad de trabajo. Sí, coincido.
Y como regla general, como que era siendo preventivos y conservadores, creo que vale la pena que todos los que sigan trabajando sea porque son estrictamente indispensables y lo hagan con todas las medidas de seguridad. Eso sí, sin duda. Y Les pediría nada más, adelante. apuntándonos un poquito al final, nos pudieran ayudar a contestar el tema del home office, que me hicieron pregunta privada, y hay otra pregunta, hay un par de preguntas y comentarios en el chat. Para irle cerrando, ¿qué nos tienen que decir acerca de los accidentes en casa? ¿Hay algún criterio? ¿Qué opinan? Creo que va muy en línea con lo que ahorita platicábamos del nexo causal, y voy a poner dos ejemplos. Vamos a suponer que tu empresa se dedica a dar servicios profesionales, un despacho de abogados. Trabajan desde la laptop, ya sea en la oficina o en la casa. Ejemplo número 2. Tu empresa se dedica a la costura y todos tus trabajadores trabajan en una máquina de coser. Ambas empresas mandan a sus trabajadores a su casa con sus herramientas de trabajo. En el primer caso, son las laptops. En el segundo caso, son las máquinas de coser. El trabajador el abogado que se llevó su laptop de su cuarto, de su cama, a la oficinita improvisada que hizo, se cayó de la escalera y tuvo un accidente. En el caso de la costurera o el costurero, en ejercicio de sus labores desde casa con la máquina de coser, la aguja le atravesó la mano. Estos dos ejemplos creo que nos ayudan a entender cuándo desde el hogar un accidente puede tener el nexo necesario del que hablamos entre el accidente y el trabajo. La costurera o el costurero, con motivo de su trabajo, se perforó la mano. El profesionista no fue con motivo de su trabajo. Estando en casa le puede suceder eso si trabaja en casa o si no trabaja en casa. Ahora, si le explota la batería de la laptop y le cae ácido en la cara, sí sería riesgo de trabajo, porque si es con motivo de su trabajo, porque estaba frente a la computadora trabajando y llevando a cabo sus labores. Entonces, es muy difícil que exista un nexo causal entre un accidente en la casa y el trabajo. Son casos muy específicos en los que sí podemos ligarlo. Los casos, tal vez la guía o los criterios, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Sebastián, los criterios deberían ser: lo que en la casa te puede suceder, porque siempre te puede suceder, no es un riesgo de trabajo, es un riesgo de tu hogar, es un riesgo de la vida misma. Y lo que adicionalmente te puede suceder ahora que estás en tu casa, como esto que les digo de que te explotó la pila de la laptop o te llevaste la máquina de coser y te perforaste la mano, sí es riesgo de trabajo, ciertamente. Entonces, el punto sigue siendo el nexo causal entre el accidente y tu trabajo. De acuerdo, Alex, de acuerdo. Los ejemplos que pusiste nos ilustran muy bien. Además, un tema importante para calificar los accidentes de trabajo que siempre hemos valorado y que incluso el IMSS toma en cuenta a la hora del llenado de los formatos ST7 y ST9 es el horario en el que ocurrió el trabajo, ¿no? El horario en el que ocurrió el accidente. Y entonces, pues muchas veces el trabajador pone, oye, fue en esta hora. No, pues esa hora no es la de tu chamba. Ya por ahí puedes empezar a desvirtuarlo. El propio instituto a veces así lo ha hecho. ¿Qué pasa en el home office? ¿Qué pasa si yo, por comodidad, puedo trabajar mejor a la 1 de la mañana y a esa hora doy mis entregables que me piden en la chamba y a esa hora me explotó la laptop? Se juegan bastantes elementos que son distintos y aquí le voy a jugar al abogado del diablo porque creo que se abren dos opciones para ver si un accidente en home office es o no es riesgo de trabajo. Por un lado, ¿por qué sí podría ser riesgo de trabajo? A ver, le voy a jugar con los argumentos que tengo ahorita en la mente de por qué sí podría ser y por qué no. ¿Por qué sí podría ser accidente de trabajo? Uno, porque tú como trabajador, como patrón, perdón, tienes la posibilidad o no, digo ahorita porque estamos en una situación extraordinaria y todos estamos en casa, pero en condiciones normales, no es obligatorio darle home office a tu trabajador. Lo puedes dar porque quieres que el trabajador esté contento, porque le gusta estar con su perrito, porque así pasa más tiempo con sus hijos, porque come en casa, porque aparte te ahorras espacio en las oficinas, tu patrón, ya tienes menos renta que andar pagando.
y entonces voluntariamente decides darle esa facilidad al trabajador. Yo diría, al momento en el que estás dándole esa facilidad, que no es obligatoria, estás asumiendo también los riesgos que esa facilidad puede acarrear. Por otro lado, ¿por qué diría yo que no es no podría ser un accidente de trabajo no ocurrido en home office? Pues porque en teoría el riesgo, el seguro de riesgos de trabajo, que de hecho es de contribución exclusivamente patronal, precisamente porque atiende a la responsabilidad única del patrón, la observación de medidas de seguridad e higiene, de inversión en los antiderrapantes, en tener nuestros signos bien puestos, recipientes sujetos a presión. Todo eso lo tengo que observar yo como patrón para poderle dar a mis trabajadores las mejores condiciones de seguridad, de salud, de higiene, para que puedan hacer en condiciones óptimas y seguras su trabajo. Oye, yo como patrón no puedo tener ese mismo control y esa misma observancia y esa misma exigencia en casa del trabajador. Yo no sé si su boiler esté bien conectado o no. Yo no puedo ser responsable por ese tipo de cosas que son de accidentes, que son ajenos al control que yo pueda tener. Aquí creo que a lo que se tiene que atender muy necesariamente es como bien lo decía Alex, al nexo causal entre la actividad y el tipo de accidente. Y a partir de ahí, pues ver cómo lo califica el IMSS y cómo se puede defender. Me parece mucho esto que van a ser de estos casos ambiguos que igual tendremos que ir definiendo entre instituto, entre asesores, entre empresas y entre autoridades jurisdiccionales, como por ejemplo los factores psicosociales, el estrés laboral como enfermedad de trabajo. Di un dictamen hace no mucho de estrés laboral que le catalogó como enfermedad de trabajo, y muchos de los síntomas eran insomnio, jaquecas constantes, irritabilidad, pérdida de la memoria, pérdida del juicio. Oye, ¿cómo sabes que eso necesariamente vino del trabajo? ¿Cómo sabes que eso no te le ocasionó un problema, una angustia familiar, una falta de un pago, una deuda, un problema con tu hijo? ¿Por qué necesariamente lo vas a tener que canalizar? Y es muy fino hilar en esto. Entonces, pues vamos viendo a ver cómo se van decantando, ¿no, Alex? Así es, y como tú dijiste en aquel foro en Mérida, que el estrés laboral tiene todos los mismos síntomas que el matrimonio, entonces es difícil distinguir ese nexo causal entre el trabajo y el estrés. Mira que no estoy casado, pero me han contado. Muchas gracias a ambos. Creo que ambos ejemplos han sido muy buenos y ha quedado muy entendido este tema del riesgo de trabajo. Ya nos quedan un par de minutos y quisiera darle lectura a un par de comentarios que nos pusieron aquí. Comenta Jesús, me gustaría que las cámaras industriales y empresariales propusieran que a los trabajadores vulnerables el IMSS considerara y pagara a estos trabajadores como enfermedad general. De esta manera podrían apoyar a las empresas con sueldos y estas ahorrarían seguro, Infonavit, ISR, 3% de nóminas. De esta manera pueden hacer llegar recursos a los trabajadores y apoyar a las empresas para mantener fuentes de trabajo, ya que estos trabajadores vulnerables, una vez que termine esta pandemia, los van a despedir y, bueno, evidentemente, ¿quién los va a contratar? Las áreas de recursos humanos se van a poner más estrictas para contratar personas con diversos padecimientos, ¿no? Y nos pide su opinión. Y directamente ligado a esta pregunta, comenta Esther, dice, ampliando el tema de Jesús, igual considerar a las personas mayores de 60 años, además de los trabajadores considerados como vulnerables, que aunque están en edad de jubilación, desean seguir trabajando por necesidad o porque es mayor el sueldo que lo que les daría la jubilación. Quisiera saber qué opinan ustedes, ¿lo ven factible? ¿Cuál es su opinión de este tema? Pues es una excelente idea, pero no hemos visto mucha apertura de autoridades en dar este tipo de apoyo. Sería una carga que recaería mayormente, o bueno, totalmente en el instituto, ese tipo de apoyo. Y no veo la manera en que el instituto pueda asumir esa carga, aunque sí sea muy, muy buena iniciativa. Es como la de Coparmex que habla del salario solidario, que el IMSS ponga una parte, el patrón ponga otra y demás. Todas son propuestas excelentes que yo creo que harían mucho bien en esta crisis, pero no hemos visto apertura del instituto o del gobierno federal para este tipo de medidas. Igual, en el mismo sentido, es más, a mí, yo diría que la regla debería aplicar para todos los trabajadores. A ver, si ya vamos a hacer la carta Santa Claus como una buena propuesta al instituto,
yo propondría que nada más se paguen realmente los seguros que están utilizando. Esa podría ser una buena... ¿Sabes? No te pido que me condones ni que me quites cuotas. Simplemente que te pague lo que realmente se va a utilizar por la seguridad social. Hay 5 ramos de aseguramiento. ¿Por qué pago el 1% de guarderías si las guarderías están cerradas? No están operando y los niños no están yendo a las guarderías. ¿Para qué pago riesgos de trabajo si no están yendo a trabajar los trabajadores y no están expuestos a un riesgo de trabajo? Retiro de edad avanzada de vejez, invalidez y vida, ahí es cuestionable porque, mira, a pesar de que no están prestando el servicio o a lo mejor cuando lo presten a distancia, pues eso sirve para acumular recursos en la cuenta individual de cara al uso de cualquiera de estos 2 ramos de aseguramiento. Y enfermedades y maternidad, hombre, es el que más se puede usar y es el que las propias reglas de ausentismo utilizan. ¿Por qué no pago ese? Que dicho es el seguro más caro. Entonces, como propuesta igualmente se me hace buena. Y por lo que comentaban de los trabajadores en edad de pensión, no era esta la pregunta, pero la quiero reencauzar allá porque me ha tocado más de un patrón que me lo ha preguntado. Oye, ¿puedo aprovechar para decirle a todos mis trabajadores de más de 60 años que ya, tú sabes que a ti no te tengo que despedir ni te tienes que renunciar, sino que tú ya, como ya eres pensionable, te vas y ahí muere? Pues no, esto nunca se ha podido ni con coronavirus ni sin emergencia sanitaria de coronavirus. En realidad, un trabajador puede tener 60, 65 años, 70 años, haber satisfecho los requisitos de la ley para pensionarse y seguir trabajando. No tiene que... Sí es verdad que por ejemplo, en el ITSE, en el sistema, pues una de las causales de baja es por pensión, pero el hecho de que un trabajador haya reunido los requisitos no quiere decir que necesariamente tenga que ser obligado o que la empresa le diga, oye, como ya tienes los requisitos, ya vete, ya, y es más, no te tengo que dar nada. No, saber si es voluntario, pues a lo mejor no te doy nada más que lo que te corresponda, pero no es una causal para despedir ni para poder pues, mover a un trabajador el hecho de que ya sea pensionable. Gracias. Sí, ¿Cuánto tiempo tenemos, Yeshua? La sesión estaba programada de 9 de la mañana a 10:30, entonces ya vamos tarde 2 minutos. Si quieren, nada más apuntando ya para el final de la sesión, quisiera, como bien lo comentabas hace ratito, Alex, si tú y Sebastián nos pueden dar los consejos prácticos a la luz de lo que ha sucedido directamente ligado al tema laboral, de la suspensión de las relaciones de trabajo, de la reducción de jornada y por ende reducción de salario y cuáles son sus consejos a la luz de la seguridad, de seguridad social, así como un pitch de elevador, si nos ayudan para respetar un poquito el tiempo. Muchísimas gracias. Sí. Creo que, como dices, para respetar el tiempo, podemos concluir que muchas de las decisiones, o más bien todas las decisiones, debemos tomarlas pensando en los efectos prácticos, las características caso a caso y siempre tratar de velar por la seguridad de los trabajadores y la continuidad del negocio. Entonces, no tomar decisiones sin antes conocer las consecuencias, porque eso puede ser bastante grave para las empresas. Y en cuanto a los consejos de qué hacer, recapitulando, si tu trabajador sigue laborando con salario completo, no le muevas en el seguro social, continúa cotizando exactamente igual. Si está suspendido y hubo una reducción de salario, presentar las modificaciones de salario a la baja. No es recomendable y habrá que analizar caso a caso. Si sigue trabajando y con el mismo trabajo hacemos una reducción de salario, no es lo más recomendable, habrá que analizarlo caso por caso. Si suspendemos las relaciones de trabajo y seguimos pagando íntegro, seguimos cotizando íntegro. Eso sí, también no será recomendable que el trabajador ya está en su casa, seguimos pagándole 100% y quiero bajar las cuotas, más bien el salario base de cotización, modificarlo, no sería recomendable. Si hay una... Y ese tema no lo tocamos, Sebas, y quizá creo que es muy importante, quizá vale la pena tocarlo. La jornada reducida. Hay empresas que sí siguen laborando, pero en jornada reducida, y hay una modalidad también de jornada reducida o semana reducida en la afiliación. Entonces, yo creo que sí podemos hacer uso de esa jornada reducida, si nuestra jornada es reducida, pero ahí, ¿qué opinas, Sebas? Yo creo que sí, la verdad es que esta posibilidad de la jornada reducida existe con o sin coronavirus, lo regula la ley del Seguro Social y se puede echar mano de ella si vamos a empezar a tener una jornada reducida o una semana reducida, también como una posibilidad. Sin duda, y ello implica el pago de cuotas al 100% respecto únicamente a la jornada o la semana, los días de la semana que están trabajando.
Yo suscribo todo lo que acaba de decir Alex, no lo repito, y agregaría que todas las decisiones que estamos tomando son decisiones de muy corto plazo. La realidad nos cambia a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana, nos cambia en 15 días. Las decisiones que hoy tomemos con los trabajadores son decisiones que quizá tengan que ser revisables en una semana, en 15 días, en el cambio de mes, según como sea mi flujo, y pues reconocer que hemos sido el sector privado quienes hemos tenido que estar buscando las medidas que tenemos al alcance de la ley frente al, no el silencio, la voz muy clara de la autoridad de que no va a dar estímulos pues que podrían ser buenos salvavidas en este momento. Muchas gracias por la invitación, Yeshua, Mario y Alex. Un honor una vez más echarnos una a la limón. Muchas Siempre gracias. un gusto, Sebas. Gracias a los dos. De antemano, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy enriquecedor. El tema de la seguridad social estrictamente ligado al tema laboral. Creo que laboralistas y segurosocialistas trabajamos muy de la mano. Y bueno, muy claros los temas. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo al foro. Quisiera pedirles ahorita que, aprovechando, estamos la mitad de los que acudimos generalmente a las sesiones que tuvimos de los talleres, si se pudieran acercar con sus organismos, con sus cámaras, para pedirles de favor sugerencias sobre algunos temas que quisieran que tocáramos en este tipo de sesiones. Nosotros ya tenemos ahí en el tintero un par de temas para platicar con ustedes con estos ejercicios. Sin embargo, realmente esto va a funcionar de mejor manera si ustedes se acercan y hagan sugerencias y nos digan, pues es que hay esta problemática, quisiera que platicáramos respecto a esto, y evidentemente nosotros ponernos a chambear y poner en la mesa a los expertos como lo son Sebas y Alex en este tema, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, que tengan muy buen día, una semana provechosa. De nuevo, gracias a los expositores y que estén muy bien. Muchas gracias a nombre de ANADE y a nombre de todos los organizadores de los talleres de relaciones de trabajo. Les agradezco. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, bye. Hasta luego.